donde sea. Bienvenidos a la segunda hora de Lo Creas o No. Con Carlita y Chumillán por la Mega, donde sea. 11:10 de la mañana. Bienvenidos a la segunda hora de Lo Creas o No. Si vas sintonizando, pues ya sabes que de 10 a 12 está en la Mega 99.7 FM, Lo Creas o No. Mi nombre es Carla Rodríguez, @CarlitaDice, @la Mega 997, @Lo Creas o No Live para que estemos conectados. Y también estamos en vivo y directo como todos los días a través de Mundo UR en YouTube, en Mundo UR/regiones. Y bueno, tenemos por supuesto a nuestra querida Vero, colaboradora del programa ya desde hace mucho tiempo. Buenas. Bienvenida, Vero. Gracias, Una vez Carlita. más. Y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, Chu y yo ya hemos venido comentando porque ha sido como un boom en las redes sociales, ha habido mucha polémica, Sí. mucha controversia, y estoy hablando de los Terians. Pero para poner en contexto a la gente, que no creo, ya la gente, todo el mundo sabe, es importante decir qué son los Terian antes de entrar en calor en materia. A ver, Vero, cuéntanos. Bueno, los Terians, además de un fenómeno internet, es una subcultura. Ok. Creo que es importante para la audiencia que está ahorita conectada con el programa que entiendan que es algo que surgió de internet, así como muchas otras cosas que hemos vivido en estas últimas décadas, y poner un poco en contexto para compararlo con algo, porque es que siento que cuando sale esta noticia se presenta como algo súper novedoso, que nunca se había visto, Sodoma y Gomorra, la degeneración social, y realmente no es algo tan grave como se está pintando. Ok. Es una subcultura de internet, así como lo fueron los emos en su momento en Facebook del 2010, así como lo fueron los rockeros. En pandemia también se generó algo muy particular que eran los indie kids, que Ajá. eran todas estas chicas que tenían el cabello muy corto. Y tenían unos delineados muy gruesos y usaban colores muy vibrantes. Son subculturas de internet. Muy bien. Son tendencias que se imponen. Gracias por aclararlo porque ya yo veía el fin del mundo. Sí, El apocalipsis. y no solo tú, no es algo que yo señalaría a una persona que dice, Dios mío, estamos perdidos, ya no hay futuro. Porque es que he visto muchos medios de noticias serios presentando esto como si fuera, nuevamente repito, Sodoma y Gomorra. Entonces tenemos a todos estos adultos que están alejados de redes sociales, escandalizados, como si estas personas realmente se creyeran que son animales, y realmente no es el caso, justo lo estábamos comentando ahorita. Exacto, porque estoy, bueno, le pedí más información a mi amiga de confianza, Gemini, y ella me dice que es importante aclarar, de hecho, eso al final dice, es importante aclarar que, o sea, los Terians saben que son seres humanos y viven su vida como seres humanos. Simplemente que cuando se reúnen con otras personas, porque los Terian consideran que su alma, o sea, que tienen como el alma de un animal. Ujú. Bien sea lobo, por estos días vi uno que se cayó de un árbol porque se creía loro y se fracturó. El animal cocodrilo, también vi uno que se creía cocodrilo. Es pues simplemente reunirse con sus pares, o sea, con personas que al igual que ellos tienen esa afinidad, no sé si sería la Sí, palabra. Esa cierta conexión. Esa cierta conexión, exactamente. O sea, es algo más que... Performativo. Exactamente. Creo que eso es justo lo O sea, que es tenemos más que aclarar. social que psicológico. Sí, creo que es justo lo que tenemos que aclarar para esos padres que nos están escuchando, que su hijo les diga, mamá, soy Terian. Es una moda, es algo que, como han visto en las noticias, pertenece más que todo a adolescentes que están explorando y que también son un poco susceptibles a lo que se pone de moda en redes sociales. Pero nuevamente, les repito, no es primera vez que pasa. Hace unos años, recuerdo que estaban justo aquí en la ciudad de Maracaibo de moda las convenciones de anime. Y para esas convenciones que hacen estas personas que son fanáticos, se disfrazan, Mira, a hacen mí cosplay. me impresionó la primera vez que yo fui al Comic Boom,
Ujú. Eso, como dices tú, es un submundo, precisamente es una Correcto. subcultura, o sea, y yo me sentía como, o sea, obviamente me siento tan aislada de esas cosas que yo Exacto. digo, wow, o sea, pareciera un mundo paralelo, Ujú. pero es el mundo de esas personas, ¿no? Correcto. Y también es una afinidad de algo que comparten un gusto. No solamente pasa con el tema del anime, pero creo que es el ejemplo más visible para aquellos que no estamos pertenecientes de ese submundo. Creo que hemos escuchado de esas personas que hacen cosplay, se disfrazan de su personaje favorito y realmente lleva un trabajo, ¿no? Hacer estos costumes tiene todo un esfuerzo detrás y tienen sus premios y son reconocidos. Pero no solamente pasa allí. Por ejemplo, hace unos meses se estrenó la película de Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's pertenece a una comunidad de gamers. Y para ir a ver la película en el cine aquí en Maracaibo, las personas, estos chicos, estos adolescentes que se estaban un poco apropiando culturalmente de mi infancia, Ajá. bueno, ellos hacían sus disfraces también y iban con las máscaras de estos personajes, iban disfrazados de animatrónicos y no por eso ellos saben que son humanos, no son Exacto, animatrónicos. exacto. Es lo que me refiero. Entonces esto corresponde más como a un tema de entretenimiento que una degeneración de la naturaleza humana, así como la están pintando y están escandalizando. Sí, y bueno, y me da un poco de tranquilidad, honestamente, sí, porque yo creo que también muchas de las polémicas que se crean, las controversias que la gente piensa, tal, es la desinformación, ¿no? O, como dices tú, que muchas noticias se manejan de forma muy amarillista y es como que todo el mundo se alarma y todo eso. Entonces yo invito a la gente, como lo que yo he tratado de hacer, porque yo soy mamá, de investigar, ¿no? Investigar un poco. Y también hablábamos de que, a ver, esta conexión con los animales, Ujú. bien sea a nivel espiritual, o sea, como decimos, que los creen que su alma es la de algún animal. Esto es algo que es ancestral incluso. Sí. Por ejemplo, muchas culturas indígenas creen tener un espíritu animal o la capacidad de transformarse espiritualmente en uno. Por ejemplo, también existe la mitología de los hombres lobos, de personas que se Correcto. convierten en hombres lobos. Eso no se ha confirmado hasta la fecha si es real o no es real, obviamente. Incluso en el totemismo, la creencia es de que un grupo, un individuo, tiene un vínculo de sangre o espiritual con un animal específico, que es muy parecido a lo que sucede con los terias. Con los terias. Ojo, yo aquí no estoy normalizando nada, no sé si es la palabra, pero más que el propósito de esta sección y de conversar contigo, Vero, era precisamente Tranquilizar un poco. tranquilizar, exacto, o sea, como darles una guía a raíz de lo que ella ha investigado, de lo que hemos podido también conversar aquí, de lo que hemos leído, de lo que está sucediendo con este fenómeno. Mira, eso de que hablas de la conexión espiritual que tienen algunas personas con los animales, yo otra vez invito un poco como a reflexionar lo que hemos estado haciendo nosotros en nuestras vidas personales, porque sobre todo para la gente que es adulta, les encanta subir fotos de superación personal, de quizás una conexión fuerte con ellos mismos, de una autoestima alta. Y para muchas de estas fotos, por ejemplo, ponen la simbología de león. Porque se considera que el león es un animal que es la cabeza del mundo animal, Claro. que es fuerte, que es feroz. Entonces, a veces nosotros también en las cosas que compartimos como adultos también tenemos esa relación. O por ejemplo, otra subcultura, esto no es una subcultura, sino como una teoría conspirativa del internet, pero el tema de los reptilianos. ¿Por qué se considera que, bueno, en Hollywood hay reptilianos y estas personas que forman parte de la mafia de Hollywood y lo controlan? Bueno, porque se considera que los reptiles o se relacionan a ellos con características más lógicas, más técnicas, más estratégicas, entonces se establece esa relación. Lo que quiero decir con esto es que al uno relacionarse con ciertas conductas de los animales y de alguna manera uno plantea esta teoría que ahora tienen los Terian. Claro, nosotros no salimos a la calle disfrazados como animales, pero lo que quiero decir es que ya hay una cultura que relaciona ciertas conductas de ciertos animales con ciertas cosas que nosotros como personas quisiéramos tener. Así es, de hecho, dice también aquí entra la información que es importante aclarar que no es un delirio clínico, sino una experiencia de identidad personal.
hemos visto, lo que pasa es que, claro, en mi tiempo, de repente, cuando yo era adolescente, eso no se hablaba tanto, ¿no? Pero de un tiempo para acá, a raíz, bueno, de toda la conversación de la comunidad LGBTQ, de todo esto de la identidad fluida, ¿sabes? O sea, como que se abrió el debate de qué es o sea, qué es lo que identifica a una persona, ¿ok? La identidad, y es importante mencionar que la identidad puede ser personal, puede ser social o puede ser biológica. O sea, hay 3 tipos de identidades que al regreso vamos a seguir conversando con... A mí me parece esto interesantísimo porque, bueno, no es un secreto para nadie que todas estas cosas nos han llevado a abrir un poco nuestra mente y de repente a interpretar las cosas que pasan de otras maneras. Así que bueno, vamos a hacer una pausa y ya venimos y vamos a seguir conversando hoy de los Terian en Lo Creas o No. Ya venimos. La Mega. Con un 99.7% más de alta resolución sonora. Donde sea. Lo creas o no, por La Mega, donde sea. 11:35 de la mañana y conversamos con Vero Barbosa de, bueno, esta subcultura llamada Terian, de estos, en su mayoría, adolescentes. Creo que no he visto el primer adulto que se identifique como Terian, que, bueno, se perciben a sí mismos como animales. Y precisamente en el bloque anterior hablábamos de que en el caso de que el ser humano tiene tres tipos de identidades. En el caso de los Terian, su identidad no es un disfraz ni un juego, es una verdad interna que choca con su realidad externa. Es decir, hay una desconexión entre el yo percibido, que es como me siento por dentro, y el yo físico, que es como me veo al espejo, en donde se generan búsquedas de identidad más profundas para intentar cerrar esa brecha y encontrar paz mental. Y me dice Vero algo muy cierto, esto se llama adolescencia. Sí, totalmente, se llama adolescencia. Yo pienso que, nuevamente, esto es un llamado a la calma, a la tranquilidad, a la cordura. Yo, Verónica, que estoy chronically online, que me sé todas las nuevas tendencias de lo que sale en ciertas aplicaciones que utilizamos todos los días, les puedo decir que yo lo que creo es que nuevamente muchas personas se comieron una mentira. Creo que era una provocación y ciertamente lo lograron. Hay muchas personas molestas, muchas personas disgustadas y es algo que realmente no es tan serio. O sea, ahorita en el mundo están pasando cosas que son sumamente serias. Se están publicando unos documentos oficiales del Departamento de Estados Unidos. Wow, eso está que pica y se extiende. Sobre el caso Epstein, era algo que estaba muy viral y de pronto, de la nada, surgió una nueva tendencia que salió, repito, de la nada, Terian, y ahora todos estamos hablando de eso y dejamos de lado los documentos del caso Epstein que se estaban hablando hace 2 semanas. Entonces lo que les quiero decir es que muchas veces estas tendencias no son tan inocentes. Es, gente que tiene control de bots, que tiene control de medios de difusión y que ciertamente los usan a su favor para, nuevamente, desviar de temas que no les favorecen. Yo lo que creo sobre esta subcultura Terian es que es mucho más inofensiva de lo que la quieren pintar y que, repito, no es nada nuevo, ya lo hemos visto antes. Antes, como le decía Carlita, antes no eran los adolescentes, no eran Terian, sino que eran emos. Y ya. Exacto. Y simplemente era una faceta divertida porque cuando llega a cierta edad y hay cuentas que pagar y hay un trabajo que hay que ir de 9 a 5, pues la vida se vuelve aburrida, entonces no, y hay que dejarlo disfrutar mientras pueda. En esta era digital, donde quizás tenemos más la oportunidad de explorar cosas que antes estaban ocultas, pues sí, o sea, Internet nos permite como conectarnos con personas que tienen cosas en común, que hagan que de cierta manera tú te sientas validado. Correcto. Yo siento que el fenómeno Terian tiene mucho que ver con eso, sí. O sea, jóvenes adolescentes buscando sentirse validados de alguna manera u otra, en este caso es, bueno, representando o viéndose representados en un animal, ¿no? Y en conseguir un grupo de gente con el que tienen cosas en común, para hablar, para hacer, para salir incluso, quizás un grupo de amigos.
repito, antes lo hacían en las convenciones de cosplay y de anime y ahora lo hacen en las convenciones de Terian. En plazas. En plazas, exacto. Mira, hablando de eso, de convenciones de Terian, no sé si leíste, Vero, que este pasado 21 de febrero hubo un evento que se volvió viral donde más de 3.000 personas se reunieron específicamente en Barcelona, España, luego de que se hizo una convocatoria de Terians, principalmente en TikTok, o sea, una quedada Terian, pues resulta que se agruparon 3.000 personas en este lugar y fue una locura, pero hay que recalcar que la mayoría no eran Terians, sino era gente brollera. Era gente brollera que quería ir a ver a los Terian y obviamente ellos, incluso los propios Terians, apenas se dejaron ver y se retiraron pronto ante la presión de la multitud. La situación se descontroló debido a la enorme cantidad de gente y algunos grupos de jóvenes empezaron a causar disturbios, lo que lamentablemente tuvo que terminar con la intervención de la policía. Y este es un ejemplo perfecto de cómo un nicho de internet puede volverse un circo mediático en el mundo real. Sobre todo, bueno, porque TikTok es una plataforma súper popular y mucha gente está ahí como reunida. También ha pasado estas reuniones en México, en otras ciudades de España como Zamora, Bilbao y Salamanca, aunque con asistencias mucho menores. Pero esta que pasó en Barcelona, España, fue la locura. No sé si aquí en Maracaibo ya se daba como la primera reunión. Sí, hubo una. Bueno, hubo una falsa convocatoria en redes que resultó en una reunión en una plaza de aquí en Maracaibo, solo que no sé si puedo decir el nombre o no. Sí, claro. En la Ana María Campos. Ajá. Luego, días después, mucha gente empezó a decir, Dios mío, yo hubiera querido ir si me hubiera enterado, pero no porque son Terians, sino porque querían ver a los Terians. Y días después salió la noticia, la vi por Noticia al Día, que la Ana María Campos se desliga. Claro, porque de cualquier tipo de convocatoria Terian, que eso no fueron ellos, pero bueno, también es un lugar público, realmente cualquiera se puede reunir. Exacto. Pero claro, ellos como que aclararon que no fue iniciativa no fue una actividad que se realizó, de la División de Parque. Cultura de Ana María Campos. Exactamente, sino que bueno, ellos decidieron hacerlo allí como si se hubiesen reunido en cualquier otra plaza, pues. Honestamente no he visto al primer Terian, no sé cómo reaccionaría. Sí, yo te digo, yo le decía a mi mamá, porque mi mamá estaba Me da un poco de cringe, debo confesar. Mi mamá No quiero que se acerquen a mis hijos, gracias. Y entonces luego nuestros hijos se vuelven Exacto. insultos en 10 años. Tu mamá era Terian. Tu mamá era Terian. Pero nada, yo le decía a mi mamá en estos días, porque estaba súper atacada, decía, no, Sodoma y Gomorra, el mundo se va a acabar, ahora se identifica con animales. Y yo, mami, ¿cuántos Terian hemos visto en los 52 años que tienes de vida? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Caíste en una provocación de internet, eres culpable, a la hora agarraste rabia, algo que no existe. Y yo creo que genuinamente eso es lo que está pasando. Es importante saber que a veces estos vienen de gente que controla bots, que tienen poder mediático y ellos pueden decidir qué conversación poner en nuestra boca. ¿Qué conversación generar? Desviemos la atención de cosas importantes y empecemos a hablar de cosas que, como repito, no existen. Quizás habrá un Terian, quizás habrá un furry, pero no es la cotidianidad de nosotros. Y sobre todo me parece, y quiero aclarar, ya ahorita que estamos terminando el segmento, que siento que hay unos grupos antiderechos que han estado tomando las redes sociales últimamente, y creo que esto es un ejemplo exitoso de del hate train que han tenido hacia las personas trans. Esto no tiene absolutamente nada que ver con las personas trans. Es importante dejar claro que una cosa es una cosa, que está regulada por derecho, que tienen personalidad jurídica, capacidad de ejercer efectos jurídicos, y otra cosa son los Terian, que es un juego de adolescentes, subcultura de internet, que probablemente en 2 semanas ya ni siquiera estemos hablando de eso. Existe, exactamente. Así que, como dices tú, es importante aclararlo porque, bueno, el trabajo que han venido haciendo la comunidad LGBTQ, la comunidad trans, para hacer valer sus derechos y que ahorita digan, no, porque, o sea, los vengan... Ahora es un Terian, no tiene absolutamente nada que ver, así es. Bueno, gracias, Vero, por venir a conversar sobre este tema que, de verdad, como dices tú, a veces le damos mucha importancia a cosas que no la tienen. Así que ya lo saben. 11:43
mientras nosotros tenemos que despedirnos por el día de hoy. Gracias por estar en sintonía de la Mega 99.7 FM. Será hasta mañana a las 10 de la mañana que nos escuchemos de nuevo. Los quiero mucho, que tengan un feliz martes.